pero no con el afán de evidenciar, ni mucho menos, sino con el afán de que aprendamos todos y que nos quede también más claro, ¿no? Bueno, no está por demás decirles, las fases de atención básicamente son estas, ¿no? Oxígeno convencional cánula nasal, mascarilla bolso reservorio, que se consideran como dispositivos de bajo flujo, oxígeno térmico o terapia de humedad. Si alguien ya ha utilizado sistemas de humedad en sus hospitales o en sus antiguos trabajos o algo, ¿sí? ¿Qué dispositivos utilizaban? El que tiene la base térmica, el que nos enseñaste el otro día el amarillito. Okay. Bueno, es de chocolate y se lo deben de tirar a la basura, eso no sirve. Bueno, ese no está chicano. hace. Después, bueno, evidentemente sigue lo que es el alto flujo, y la evidencia del alto flujo con la ventilación mecánica están muy parecidas, van muy de la mano, o sea, tenemos básicamente la misma efectividad, a diferencia de que en un alto flujo es más confortable para el paciente, ¿no? El paciente se puede comunicar, inclusive en una etapa de mejoría el paciente puede comer, y eso nos hace un dispositivo mucho más aceptado por los pacientes. Ustedes han colocado en algún momento de sus vidas ventilación mecánica no invasiva. Sí. Y se habrán dado cuenta que cuando se la colocamos al paciente les genera ansiedad, muchos al grado de que no la aguantan. ¿No? Eso se debe a dos cosas, ¿no? Que nosotros como personal de la salud no les explicamos con detenimiento qué le vamos a hacer. Sabemos que eso son pacientes, no ahorita de COVID, ¿no? O sea, insuficiencia respiratoria aguda de cualquier origen. Son pacientes que están con la necesidad de querer más y más oxígeno, más y más aire, y llegas y les metes una mascarilla y no les dices bien lo que le va a pasar, lo que van a sentir, cómo respirar, qué hacer, todo, evidentemente el fracaso va a ser muy alto, ¿sí? Las guías dicen que cuando se coloca una ventilación mecánica no invasiva, se debe de quedar a monitorizar al paciente en lapsos de media hora hasta 2 horas, ahí, enfrente del paciente, ¿no? Para que evidentemente tengamos más éxito. Evidentemente de eso nadie lo hace, ¿no? No estamos en las condiciones como para estar ahí 1 hora, 2 horas, ni media hora. Tenemos mucho más cosas que hacer, pero evidentemente las guías marcan eso, ¿no? Y bueno, de ahí en fuera lo que sigue es ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica, si la ventilación mecánica no fuera suficiente, se recomienda pasar a alta frecuencia, pero la alta frecuencia solamente tiene evidencia neonatal. Pacientes adultos hay muy pocos artículos, no hay tanta evidencia, no está como tan utilizada, aunque sí tenemos en México dispositivos, está el 3100B, que es ventilador oscilatorio para adultos, y en algún momento se empezó a utilizar, pero evidentemente no es como que el boom, ni siquiera. Si la ventilación no les fue suficiente, si el paciente nunca mejoró, lo único que podríamos hacer por el paciente sería el ECMO. ¿Alguien ha visto ECMO? ¿O ha escuchado hablar de ECMO? Sí. ¿Sí? Es como un pulmón artificial. Perfecto. ¿Qué hace? Como la hemodiálisis, lo mismo pero a nivel pulmonar. Exacto. El ECMO es una bomba, se llama bomba de oxigenación extracorpórea, y básicamente lo que hace es sacamos la sangre venosa, se oxigena y regresa a la arteria. Básicamente hace la función del pulmón, como dijo su compañero, pero en México hay pocos áreas que se dedican a la ventilación extracorpórea. Exactamente, es muy caro y debe de ser personal muy bien entrenado, no cualquiera llega y lo hace. Entonces sí me parece que solamente en Monterrey el doctor Uriel Chavarría tiene una clínica en donde él participa con el equipo de ECMO, y en la Ciudad de México, según yo, no lo hace. Entonces, si la ventilación mecánica no funcionó, sí, pues realmente nos quedan muy pocas herramientas, ¿no? Y bueno, eso se lo comenté a los chicos, más que nada como para que entendieran el tema de los dispositivos de oxigenoterapia. Con ustedes no es necesario. Y bueno, vamos a empezar con lo que es alto flujo y la definición. La administración de flujos terapéuticos que son superiores a 15 litros hasta rangos de 60, con concentraciones de oxígeno que van desde el 21 hasta el 100%, con un acondicionamiento total de los gases.
¿Okay? El acondicionamiento total de los gases, ¿a qué me refiero? 37 grados centígrados con 100% de humedad relativa. ¿Okay? ¿Alguien sabe en qué punto, anatómicamente hablando, el aire que respiramos se calienta a 37 grados centígrados? En el punto isotérmico, ¿no? Que es 1 centímetro o 2 arriba de la carina. Abajo. ¿Abajo? Entre la carina y la primera generación bronquial se encuentra el límite de saturación isotérmica. Ahí es donde nuestro organismo ya lo acondicionó sin importar la temperatura ambiente. Podemos estar en un lugar muy cálido, podemos estar en un lugar muy frío y eventualmente el organismo lo va a hacer. Pero siempre entre la carina y la primera generación bronquial, el aire que respiramos ya va a estar con el acondicionamiento fisiológico. 37 grados centígrados y 100% de humedad relativa. ¿Ok? Y tenemos 4 dispositivos que no sé si han utilizado alguno de estos o todos o algunos cuantos, pero básicamente los generadores de oxigenoterapia de alto flujo son 4, lo que son las torres, que es una como la que tenemos aquí y también la que tienen en el satélite. Es un blender. Un blender es un mezclador de aire y oxígeno, básicamente es lo que contienen los ventiladores. Sacaron el blender, así hacen cuando tú en un ventilador le programas una fracción inspirada de oxígeno, básicamente le estás diciendo al blender interno que haga esa función. Para estos dispositivos sacaron el blender, lo pusieron en una torre, es el mismo funcionamiento. Requiere presión de aire, requiere presión de oxígeno, arriba de 30 P6. Entonces consume lo mismo que un ventilador en cuanto a presiones. ¿Okay? Se le añade una unidad térmica, lo mismo que un ventilador. Sale la mezcla de aire por el flujómetro, pasa por el humidificador, se llena de temperatura, se llena de humedad y va caliente y húmedo hacia el paciente, ¿no? Tenemos ventiladores. ¿Alguien ya ha utilizado algún ventilador con software de alto flujo? Ustedes ahí sí tienen, ¿no? Observo uno. ¿Y sí se los dieron con software de alto flujo? Sí, pero ya después como a los 3-4 meses todas las celdas. ¿Neta? Bueno, estos dispositivos, cuando es ventilador, se recomienda que se usen en el destete y no para evitar la intubación. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 ventiladores, me llega un paciente con insuficiencia respiratoria aguda y yo quiero que no se intube, agarro el ventilador, le pongo el software de alto flujo y hay 2 cosas: que el paciente le vaya bien o que se intube. Si se intuba, pues es más fácil porque ya tenemos el ventilador conectado, ¿no? Ya nomás sería cambiar el circuito, o si ocupan un mismo circuito ya nomás es colocarle la línea blanca y lo pasamos al ventilador, ¿no? Puede ser muy, muy sencillo, pero si ese ventilador más bien si ese paciente no requiere intubación y llega otro que sí la requiere, tenemos un ventilador ocupado, que sería mucho más importante tenerlo con el paciente que se va a intubar, ¿no? Entonces eso se recomienda cuando el paciente se extuba. Hay que asegurar el éxito del destete, porque cuando un paciente se reintuba aumenta su probabilidad de que se muera. La tasa de mortalidad de un paciente por cada reintubación va aumentando y va aumentando, y es más probable que se muera. Yo tengo una pregunta. En los ventiladores va a depender, digamos, por así que del propio ventilador, los flujos que te va a dar, porque por ejemplo en el Evo 5 solamente te daba alto flujo, pero hasta 60. Ok. Mira, la literatura de alto flujo menciona la mejoría solamente hasta flujos de 60 litros por minuto. No requieres más. En las torres, en los blenders, no sé por qué razón nos sacaron de 70 litros. Pero realmente la terapia de alto flujo, la evidencia está marcada hasta 60 litros, no más. Es decir, obviamente lo tuvieron que analizar y encontraron que de 70, 80, 90 o 100 litros por minuto no había más beneficio que se encontraba en 60. Entonces la evidencia está hasta 60 litros y ahí lo dejaron. Aparte, un paciente con 60 litros posiblemente lo pueda tolerar. 100 litros o más, pues ya muy complicado que lo toleren, ¿no? Entonces también es por eso. ¿Okay? Y tenemos dispositivos como Vapotherm, no sé si alguien lo haya utilizado. Vapotherm, una cajita, todo centralizado, todo se programa con una perilla, y tenemos los 3 parámetros, ¿no? Temperatura, flujo y FiO2. Pero también es un blender y también requiere presión de aire y oxígeno.
Y Fisher Paykel sacó su dispositivo que se llama Airvo 2. Bueno, estaba el Airvo, esta es la actualización a Airvo 2, y hay uno para home care que se llama My Airvo. Y básicamente lo que hicieron con este dispositivo fue ayudarnos en la pandemia porque tienen una turbina que hace que no requieras conexión de aire. Para empezar, eso ya nos está ayudando bastante a tener más y más y más y más equipos porque no tenemos la necesidad de conectarlos al aire. Eso ya es una super ayuda, ¿no? Adicional, maneja flujos de oxígeno, no presiones, flujo. Y flujos máximos de 70 litros por minuto, que si hacemos la conversión a PCI no están más de 3 PCI. De 30 PCI que requiere una torre a 3 de Airvo, pues nos da tan solo por una torre, nos da la opción de tener 10 Airvos, ¿no? Si lo hiciéramos así. Entonces es bastante baño. Básicamente es el dispositivo que se puede hacer hasta en casa, obviamente con supervisión de un especialista, se puede tener en domicilio. Y bueno, básicamente es eso. Aparte de las torres, alguien que haya utilizado Airvo 2, ¿no? Perfecto. Y bueno, alguien me puede decir, ya estamos en el tema de alto flujo, ¿me pueden decir fisiológicamente cuáles son las cosas que produce el alto flujo en nuestro organismo? Pues fisiológicamente te va a ayudar a alcanzar volúmenes, bueno, más flujos pico más altos de los que estamos acostumbrados. Alcanzar más. Ajá, por ejemplo, a los pacientes que le ponemos bolsa reservorio y mascarilla, tu flujo pico no va a ser tan alto. ¿El por qué? Porque se está mezclando con el aire ambiente. O sea, no es oxígeno al 100% el que le está llegando. En cambio, con alto flujo, su flujo de oxígeno puro es más alto. Y eso también con la presión de, bueno, que las puntas sean herméticamente, ¿no? Porque llevas la idea, nada más los conceptos los tienes un poquito atravesados. Pero La bueno, fracción aspirada decías, pico. ¿no? Otro efecto que haga en el organismo. Hay que entender que esto, alto flujo, se puso de moda. Pues ayuda a revertir la hipoxia. ¿Y por qué revierte la hipoxia? Por la oxigenación. Solamente por el oxígeno. O sea, el éxito del alto flujo es porque le damos más oxígeno al paciente. Ese es como tal el éxito. Bueno, yo tengo otra que es por la humedad. Como ya estamos brindando una temperatura y una humedad, metabólicamente nos estamos ahorrando ese gasto de energía, ¿no? Perfecto. Disminuir el trabajo respiratorio, ¿no? Bueno, yo lo tengo entendido así como metabólico, porque estamos ahorrando proceso de, por ejemplo, entre más frío y más seco te llegue el aire, es más gasto el metabólico el que el cuerpo va a hacer para calentar y humedecerlo. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, les comentaba, hay que entender que el boom del alto flujo fue en el último año, pero realmente en literatura de hace 10 años, desde el 2010 ya hay evidencia de alto flujo. En 2015 Pratt saca un artículo muy importante que analiza pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y tiene una muy buena tasa de éxito. Entonces básicamente lo que pasó en la pandemia fue utilizar algo que estaba siendo benéfico a los pacientes y que no lo estábamos volteando a ver. Estábamos acostumbrados a intubar a los pacientes porque evidentemente tenemos una población mucho menor, ¿no? Entonces nos podemos dar el lujo de tener más, bueno, de tratar de intubar a los pacientes que nos llegaran porque eran menores la cantidad de pacientes. Hoy en día nos dimos cuenta que uno, no contábamos con los ventiladores necesarios, el sistema de salud tampoco, y adicional tenemos que buscar estrategias para tratar que el paciente no se intubara, porque los pacientes que se intuban en gobierno, pues básicamente están condenando, están poniendo un tiro de gracia, ¿no? Bien. Básicamente que te intuban en gobierno es La muerte. la mayoría de los lugares, ¿no? Por los aquí. dispositivos, por la humedad, por el desconocimiento de la ventilación mecánica. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero sacó a relucir que en México no sabían nada de ventilación mecánica. O sea, hay algunos médicos muy renombrados que llevan años trabajando en ventilación mecánica
y que seguramente a sus pacientes les fue muy bien, pero el resto de la población, donde se habilitaron lugares de atención de COVID y donde había ventiladores y mandaban médicos, pues nos encontramos que realmente nadie sabía nada de ventilación. Por eso el grupo de Avento, no sé si ustedes sigan Avento, nadie ha visto ventilación de Avento. Se empezaron a hacer muy famosos porque ya llevaban ahí un poco de conocimiento, empezaron a querer publicar y hacer cosas, y entonces también fue su boom, ¿no? Porque nos dimos cuenta que nadie sabía ventilación. Son de las situaciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que genera alto flujo son algunas de las cosas que mencionaba, y esto es la importancia de por qué sí el alto flujo, por qué sí nos funcionó, por qué sí nos fue bien. Hay una mejoría de la oxigenación, y la mejoría de la oxigenación es por lo que comentabas, pero no es de mayores picos de demanda, sino se le llama menor dilución. Vamos a iniciar con lo que es menor dilución, y el organismo o la persona, el ser humano, puede meter aires de hasta 40 litros por minuto en una inhalación profunda, ¿ok? De 30 a 40 litros por minuto. Entonces, si tenemos unas cánulas, una cánula nasal, y la abrimos a 4 litros por minuto, entonces lo que pasa es que cuando el paciente inhala, en este caso 35 litros por minuto del pico de demanda inspiratorio, es el máximo de velocidad de aire que puede recibir el paciente. 4 litros de esos 35 los va a tomar de la cánula nasal, y los 31 restantes del aire ambiente. Entonces mi concentración de oxígeno se va a reducir considerablemente, porque el oxígeno que sale de la cánula sale al 100%, no sale al 28 ni al 32, ni mucho menos, sale al 100%. Pero con la dilución se baja la concentración y nos va a dar fracciones esperadas de oxígeno, en este caso de 4 litros, pues como 32, 34% no más. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando conectamos un sistema de alto flujo? Con un sistema de alto flujo podemos satisfacer el pico de demanda inspiratorio, es decir, que todo el aire que respire el paciente provenga del dispositivo, que nada se mezcle con el aire ambiente. Entonces yo no le voy a dar 100% de oxígeno, yo le voy a dar lo que le programa mi dispositivo. Si le programo 30, tengo la certeza que son 30%. Si le programo 100, tengo la certeza que son 100%, porque todo el aire que respira el paciente sale del alto flujo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí te quedó más claro? Sí. O sea, no es que le demos 100% de oxígeno. Sí, sino menor la dilución nada más. Ya no se diluye. Ya no se diluye, y evidentemente yo controlo la fracción inspirada de oxígeno que le estoy dando a mi paciente. ¿Ok? También, uno de los efectos que produce es el efecto CPAP-like. ¿Alguien de aquí ya alguna vez ha tenido interacción con pacientes con SAUS? ¿Algún familiar que ronque? ¿Algún novio, esposo o algo que roncaba como trailer en bajada? ¿No? ¿Jamás? Ay, compañera. ¿Tú sí no roncas? Mi mamá de vez en cuando ronca. ¿No? Ok, bueno, pues básicamente los pacientes con SAUS, que es síndrome de apnea obstructiva del sueño, básicamente lo que pasa es estos pacientes que llegan a una fase de sueño que se llama REM, lo que sucede en el organismo es que hay una atonía muscular. ¿Qué es la atonía? Es una flacidez. El cuerpo se relaja por completo. Y cuando se relaja por completo, el tejido adiposo del nasofaringeo, de la garganta, por así decirlo, se colapsa. Bueno, se relaja tanto que colapsa la vía aérea. O también la lengua tiende a irse para atrás. Entonces es por eso que ustedes escuchan, porque el aire está chocando con el tejido adiposo por tratar de pasar al pulmón, ¿no? Hay en ocasiones en donde se colapsa tanto que no pasa, entonces tienen a pacientes, tienen a personas que están como que queriendo respirar, y de repente como que se mueven y respiran. Esos movimientos se llaman microdespertares. Microdespertares no es que tú despiertes y te acuerdes, ¿no? Sino es que tu organismo inteligentemente te regresa a un punto del sueño en donde recuperas la fuerza muscular. Entonces recuperas la fuerza muscular y respiras. Pero cuando vuelve otra vez a llegar al punto en donde hay
atonía muscular, otra vez es un círculo que nunca acaba. Pacientes que despiertan y mencionan que nunca descansaron toda la noche, que se sienten con sueño y se han quedado dormidos en todos lados, es porque padecen de esto. ¿Cómo se les trata a estos pacientes? El estándar de oro es la ventilación mecánica no invasiva, los llamados CPAP caseros, ¿no? Un paciente con apnea obstructiva de sueño requiere, dependiendo la severidad de la apnea, requiere el dispositivo. Puede ser CPAP, CPAP fijo, CPAP automático. La diferencia entre un CPAP fijo y un automático es que el fijo tú programas una presión una presión del aire y es la que siempre va a manejar. Un automático se va a ir adaptando a la obstrucción que presente la vía aérea. Si hay más obstrucción, mete más presión. Si hay menos obstrucción, baja la presión, ¿no? Es un CPAP inteligente. O incluso hasta modos biniveles. BiPAP, donde programas una presión inspiratoria y una presión expiratoria, entonces incluso hasta con frecuencias respiratorias, cuando el paciente hace apneas centrales, que no es que el paciente no pueda respirar o que algo fluya su respiración, sino es que el cerebro no manda la información de que tú respires. Básicamente es el tratamiento del SAUS. Entonces, ¿qué hace esta presión? Básicamente es que alguien esté empujando los tejidos para que el aire pueda pasar libremente. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se logra generar una presión en la vía aérea? Con flujo. Todos los ventiladores son máquinas generadoras de flujo. Generan flujo y ese flujo nos va a dar como resultado presión y volumen. ¿Ok? Pero en un ventilador yo controlo la presión. Entonces mi flujo va a ser a demanda. Va a meter todo el aire que pueda, todo el flujo necesario para garantizarte 5, 6, 7, 8 centímetros de agua. El alto flujo funciona un poco al revés. Tú vas a controlar el flujo y ese flujo te va a dar como consecuencia una generación de presión. ¿Ok? Entonces a eso se le llama efecto CPAP-like. ¿Y qué es lo que va a hacer? Básicamente lo mismo que los pacientes con SARS. Va a presurizar la vía aérea, va a permitir que el aire pase libremente, te va a ayudar a respirar mejor. Aparte, es una presión que va a estar constante, que va a estar en la expiración. En la expiración vas a tener una resistencia. Esa resistencia que te va a dar, crear un autopip. Y el autopip que te va a llevar a un reclutamiento pulmonar. El autopip, es decir, ¿han hecho la técnica de lados fruncidos? ¿Sí? ¿Qué buscamos hacer con la técnica de lados fruncidos? Recluta. Generar una resistencia, que al paciente le cueste trabajo sacar el aire. Esa resistencia buscamos que el alveolo no se cierre, que se mantenga distendido. ¿Para qué queremos que se mantenga distendido? Para que mejore el intercambio gaseoso, ¿ok? Y para que empezamos a mejorar las zonas de hipoventilación. Básicamente es el objetivo de que se cree un efecto CPAP-like. Cuando el paciente cierra la boca, la presión sube y está registrada, hay evidencia de guías de medicina crítica que hicieron mediciones con catéter, que cuando el paciente cierra su boca en flujos de 30 a 60 litros se genera una presión que va desde los 5 hasta los 7 centímetros de agua. Muy parecido a un CPAP, un paciente con SAOS leve o moderado. ¿Okay? Si el paciente abre la boca se despresuriza la vía aérea y la presión baja en rangos de 2 a 3 centímetros de agua. Es importante que cuando ustedes tengan alto flujo, digan a su paciente que cierre la boca y que trate de respirar siempre con la nariz. ¿Okay? ¿Todo bien hasta este punto? ¿Sí? Bueno, aparte, se hace una disminución del espacio muerto. ¿Ustedes saben a cuánto equivale en volumen el espacio muerto anatómico? Si no mal recuerdo son 350 mililitros, ¿no? 350 de espacio muerto. O sea, 350 se pierden de un paciente de 500. O sea, yo respiro 500 mililitros y pierdo 350 y solamente llegan 150 al alveolo. No, yo no me acuerdo. ¿No? Bueno, es importante saber que cuando nos enseñan o cuando leemos los libros, son pacientes promedios, ¿no? El paciente ideal, el que siempre mete 500 mililitros. Entonces, si te acuerdas del 350 o el 150, solamente estás acordando de una parte de la información. El volumen que equivale al espacio muerto anatómico es el 30% de lo que respiramos. Es decir, si yo
respiro 500 mililitros, paciente ideal, 150 se pierden y solamente 350 me están llegando al alveolo. Pero no es lo mismo un paciente de 500 mililitros que está respirando 400 o 320 o 600, 800, ¿ok? No todos respiramos 500 mililitros, eso es una mentira. Respiramos de acuerdo a nuestro peso ideal, ¿sí? Entonces, si hay una persona muy grande y mete volúmenes de 800 mililitros, es su 30%, como es mi 30% y como es el 30%, ¿ok? Entonces, paciente ideal de 500 mililitros, 150 es el que se pierde en el espacio muerto. Entonces, ¿qué hace el alto flujo? Crea un reservorio, hace un washout, un lavado de la nasofaringe, crea un reservorio de gas fresco en la garganta, por así decirlo, que está siempre constante, siempre presente, y eso hace que se recorte el espacio de conducción. Si recortamos el espacio de conducción, recortamos el espacio muerto. Es decir, mi analogía siempre es, y no sé si ustedes lo entienden de la misma manera, es que el paciente cuando está respirando con alto flujo no respira en la nariz, respira en la tráquea. ¿Ok? Porque tenemos aquí el reservorio de gas fresco. ¿Sí? Es más o menos. Entonces yo me estoy ahorrando toda la nasofaringe y evidentemente va a llegar más volumen a los oídos. ¿Vale? Es importante que cuando seleccionamos la cánula de los pacientes no fluya más del 70% porque tenemos que lavar el CO2. Hay que recordar que en la exhalación sacamos CO2. Si yo llevo una cánula, tengo una cánula muy grande y le digo al paciente que cierre la boca, ¿por dónde va a salir el CO2? El paciente va a empezar a retener CO2. ¿Ok? Entonces, el lavado, el washout, es porque hay un espacio entre la cánula y la fosa nasal en donde estamos limpiando todo el CO2 que estamos exhalando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Y es lo que decías, el coste metabólico. Nosotros consumimos reserva energética, por así decirlo, o calorías en acondicionar el gas que estamos respirando. Eso lo hacemos de manera fisiológica. El consumo es poco porque hay una función que nadie les habla de la nariz, pero la nariz en la fase expiratoria retiene temperatura y retiene humedad, no la libera. Esa retención de temperatura y esa retención de humedad hace que nosotros gastemos poca energía en acondicionar el gas que estamos respirando. ¿Ok? Es de ahí que proviene el nombre de la nariz artificial. La nariz artificial no produce ni temperatura ni humedad. Digamos que almacena la de la exhalación del paciente y esa misma se la da en la fase inspiratoria. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un desgaste calórico en acondicionamiento de gases, muy poco gracias a la nariz. ¿Sí? Entonces, el aire que respiramos sí o sí en el límite de saturación isotérmica que comentaba que se encuentra entre la carina y la primera generación bronquial, siempre se va a alcanzar sí o sí. El acondicionamiento de gases va a ser 37 grados centígrados y 100% de mar relativo. ¿En qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a ayudar que se hidrate el aire que respiramos? ¿Ustedes saben cuál es la composición del moco? Sí, 95% de agua, ¿no? Sales. Y minerales. Sí, 3 y 2, ¿no? agua, sales Y minerales. y minerales. Sales y minerales. Agua, sales y minerales. Perfecto. ¿Qué porcentaje de agua? Bueno, alrededor del 95-97% de agua. Es que creo es el punto 3 de minerales, algo Sí, así. les falta algo muy importante. Agua, casi en la totalidad, un porcentaje muy pequeño de sales y minerales, por así decirlo, y una sustancia que se llama mucina. La mucina es la que le da la viscosidad al moco. Ustedes aunque tengan moco aguadito que luego les escurre, aunque sea ese moco que está muy aguadito y que se les está cayendo, aún así está viscoso. Tiene un cierto grado de viscosidad, muy ligera. Eso lo que ayuda, la mucina está diseñada para que
el aire, los microorganismos que llegaron a brincar la nariz, porque te acuerdan que la nariz filtra el aire que respiramos para que no pasen microorganismos, virus, bacterias, nada. Los microorganismos que llegaron a pasar la nariz se queden atrapados en la mucina, en el moco. Es por eso que es viscoso, para que cuando pasen se queden atrapados y ya no se puedan estar desprendiendo del moco, por así decirlo, ¿no? El moco debe de tener esa... Adelante. Gracias. Buenas tardes. Entonces, el moco debe de tener esa característica porque el moco es movido por los cilios en el pulmón. ¿Okay? ¿Sí se acuerdan de cómo son los cilios? Sí. Como pelitos. Como unos pelitos que se están moviendo. ¿Saben a qué velocidad se mueven los cilios? Nos había dicho. Es más caliente. Arrastrar el moco, ¿no? La capa G y la capa S, ¿no? Entonces, esos cilios se mueven a una velocidad predeterminada. ¿Saben a qué velocidad? Habías dicho como a 12 Hz. De 12 a 16 De 12 a Hz. 16. Tienen ese movimiento. De 12 a 16 Hz. Están como un tipo latigueo, ¿no? Moviéndose y mueven el moco. El moco, la función es que atrape la suciedad que logró brincar la nariz. ¿Okay? Bueno, cuando los pacientes empiezan a tener infección, la infección produce pues, principalmente temperatura, ¿no? La temperatura provoca la deshidratación. Y la deshidratación siempre es en la mucosa generalizada. Entonces, lo que pasa en el moco es que se sale el agua del moco y aumenta el porcentaje de mucina. ¿Ok? Entonces es un moco más viscoso, que los cilios ya no lo pueden mover y entonces se empieza a quedar estancado. ¿Ok? Y es ahí cuando ya tenemos un problema. Y es cuando ya empieza a haber más y más problemas y va siendo una cadena de problemas. Entonces, gran parte de la situación de que en la terapia de alto flujo se acondicione el gas es para que nosotros podamos llevar la humedad al moco y que el moco siempre esté bien hidratado y que los cilios puedan limpiar el pulmón de manera natural. ¿Ok? El moco lo limpiamos de dos formas, entre los pulmones, mediante los cilios y el cambio de flujo. Pacientes cuando tosen o los cilios y se van a dilución, ¿okay? Pero un moco con la composición correcta, ¿sí? Entonces es importante que nosotros le metamos al paciente humedad de forma fisiológica. Recuerden, la humedad se lleva a cabo mediante molecular, es como la respiramos diariamente. ¿Okay? Y básicamente, ¿qué es lo que produce los sistemas de alto flujo? Pues producen lo que es la presurización de la vía aérea, lo que les comenté, lo mismo que pasa con los pacientes de SAOS. Dar flujos iguales o superiores al pico de demanda inspiratorio. ¿A cuánto equivale el pico de demanda inspiratorio, Brenda? ¿De un paciente? De 30 a 40 litros por minuto. Es decir, el máximo de aire que puede meter un paciente en una inhalación, el máximo serían 40 litros. ¿Okay? Producimos aumento de los volúmenes tirales por el recortamiento del espacio muerto, por el efecto de presurización, por el efecto de generar el autopip, el recortamiento alveolar. Vamos a tener una clara disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque estamos llevando más aire y mejor oxigenado al pulmón. Las condiciones por las cuales el paciente empieza a respirar más rápido es porque necesita más aire y más oxígeno. Si le llevamos más aire y más oxígeno, el paciente va a empezar a respirar más tranquilo, ¿okay? Sin provocar cambios en la presión arterial de CO2. Evidentemente, si le bajamos, si oxigenamos mejor el aire y metemos más cantidad de aire al pulmón, evidentemente también disminuimos el trabajo del corazón. ¿Okay? Es importantísimo. ¿En qué está indicado el alto flujo? Como tal, en lo que es insuficiencia respiratoria aguda. La evidencia que hay de alto flujo, bueno, básicamente viene desde el 2010.
En 2015 hay un artículo de un autor que se llama Fratt, que básicamente analizó a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, lo que se conoce como síndrome de cierre respiratorio, y su tasa de éxito fue de 68%, es decir, de 10 pacientes que se van a intubar, 7 pacientes no se intubaron y solamente se intubaron 3, ¿no? Más o menos. Pero él, lo que él encontró, o como basó su estudio, fue en manejar a pacientes con PAFI de entre 100 a 200, el PAFI, o mejor conocido como índice de Kirby. Entonces, él, en esos pacientes con PAFI de 100 a 200, que es una PAFI leve, le encontró mayor éxito. ¿Qué fue lo que encontró? 30 minutos siempre había una clara mejoría. Al paciente le permite manejar sus secreciones. Aparte, estamos llevando el acondicionamiento completo de los gases. Hay una mejoría de la presión de la mucosa. El paciente puede toser, puede seguir expectorando sus secreciones. Es importante, cosa que en la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? El paciente con trabajo se puede intentar comunicar. Evidentemente no puede toser, no puede manejar sus secreciones, porque aparte lo tenemos sujetado con una mascarilla, que estamos mal acostumbrados a que la mascarilla quede atoradísima, pero a todo, incluso lacerando la piel del paciente. Entonces el paciente no puede manejar sus secreciones. Entonces ellos encontraron que obviamente reduce la necesidad de ventilación mecánica invasiva, no invasiva, la tasa de éxito, y la va a mejorar los pacientes con una PAFI de 100 a 200. Hoy en COVID, en 2020, a finales de 2020, The Lancet publicó un artículo de alto flujo en donde encuentran una tasa de éxito, reportan del 47%. Pero ellos meten a pacientes con PAFIs menores a 100, es decir, síndrome de cierre respiratorio grave. Entonces, evidentemente es mucho el cambio, pero aún así, si hablamos por 100, de 100 ventiladores, liberar 47 es una maravilla, ¿no? Tener 47 ventiladores para pacientes que sí requieran ventilación es un éxito total, ¿no? Entonces, es importante, en algunos protocolos, el mayor éxito de los pacientes de COVID, la PAFI se encuentra entre 150 a 200. Es como que han visto que mejora, en donde sí realmente hay un cambio significativo. Entonces, sí, se recomienda que al paciente, antes de iniciar alto flujo, se le tome la PAFI, el índice de ROX. ¿Han visto el índice de ROX? ¿No? El índice de ROX es saturación de oxígeno entre FiO2 entre frecuencia respiratoria. Incluso hay aplicaciones que se llama ROX Vector. Aquí ponen los datos y les aparece. La tasa de éxito es cuando el paciente va mejorando de un índice de ROX menor a 4 y cada vez se va acercando a más de 4.88. ¿Okay? Y las mediciones tanto de PAFI como de índice de ROX se recomiendan que sea a los 30 minutos, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, para ir monitorizando al paciente en algo objetivo y no solamente lo subjetivo, ¿no? A lo mejor pudiera empezar a disminuir su polipnea al paciente, pero con requerimientos altos de oxígeno, con saturaciones bajas. Entonces eso en el índice de ROX va a seguir marcándolo como evidentemente pues malo. Entonces puede ser que consigamos información objetiva, PAFI, índice de ROX. En el INSS hicieron una guía, unos lineamientos de alto flujo y mencionan índice HACOR. HACOR está más enfocado a lo que es la ventilación mecánica no invasiva, WOP, que es el trabajo respiratorio, y otro índice que no recuerdo. Evidentemente, para alto flujo, el estándar de oro en cuanto a índices es ROX y PAFI. Pero esto nos habla de que cuanto más evaluación clínica tengamos, pues evidentemente vamos a tomar mejores decisiones, ¿no? Es importantísimo. ¿Cómo se recomienda iniciar la oxigenoterapia de alto flujo? Pues se recomienda iniciar con el flujo necesario para garantizar el máximo de demanda inspiratoria. ¿Cuál es el máximo de demanda inspiratoria? 30 a 40 litros. Adelante. Una recomendación es que se utilice, bueno, yo lo que hacía con mis pacientes es que siempre los iniciaba en 40, y con 40 estoy seguro de garantizar el pico de demanda inspiratoria.
De ahí se tiene que titular en los primeros minutos. Algunos protocolos de COVID están utilizando 50-50, es decir, 50 litros por minuto por 50 de FO2 o 60-50. Para mí, yo siento que el 60 es muy agresivo y podríamos tener mejor tolerancia del paciente cuando se inicia en 40 y en los primeros 10 minutos titular el flujo que sea necesario, ¿no? Pero si iniciamos en el tope, evidentemente en los primeros minutos puede ser muy complicado para el paciente. Está respirando con mucha dificultad, a meterle 60 litros de aire, pues es como si fueran a 100 km por hora y te sacan la cara por la ventana, entonces pues evidentemente va a ser incómodo, ¿no? Entonces si iniciamos 40 o inclusive hasta 30, irlo titulando en los primeros minutos, el paciente pudiera tener mejor tolerancia. La FiO2, la necesaria para que el paciente alcance una saturación objetivo. La saturación objetivo de las guías COVID es 92 a 94%. Evidentemente, lo primero que se tiene que ir bajando es la FiO2, primer parámetro a bajar. Sabemos que el oxígeno es bueno, pero es bueno al 21%. Al 100%, ¿qué pasa? Provocamos superoxidación, bueno, oxidamos células y desnitrogenizamos el pulmón, y el nitrógeno es el que lo mantiene abierto. ¿Okay? Entonces sacamos el nitrógeno y tenemos más posibilidad o probabilidad de que empiecen a presentarse atelectasis. ¿Okay? Entonces siempre es importante bajar el oxígeno lo antes posible, ¿no? El flujo, ¿cómo se hace el weaning o el retiro del alto flujo? Evidentemente debe ser un retiro controlado. La recomendación de las guías es bajar la FiO2 lo antes posible, parámetros de 50 o menos, y posterior ir bajando el flujo 5 litros en intervalos de 6 a 8 horas. Es importante. Si lo quitamos de inmediato se produce el efecto rebote y entonces todo lo que habíamos ganado con el reclutamiento alveolar y la mejora otra vez nos va a volver a rebotar. Cuando el paciente tenga saturaciones correctas con 20 litros o menos y fracción inspirada de oxígeno 50 o menos, se considera que ya es candidato a que se retire totalmente del sistema, aunque en el mismo sistema lo podríamos tener con flujos inferiores hasta 10, ¿no? Esa es una de las ventajas de las torres. Algunos pacientes requieren retiro intermitente o alternado con ventilación mecánica no invasiva si ya lo tenían antes o ya habían intentado, o bolsa reservorio, alto flujo, bolsa reservorio, están ahí alternando, ¿no? Y bueno, lo que pasó en COVID es en algunos países, en Chile, Argentina y en Europa, empezaron a utilizarlos como primera línea de tratamiento. Todo paciente que llegaba con COVID básicamente era conectado a un dispositivo de alto flujo. Algunos les funcionó, en Wuhan tuvieron mucho éxito con dispositivos de alto flujo. Incluso la necesidad de intubar pacientes no fue tan alta como la de otros países. Entonces, en algunas partes lo recomiendan que sea el primer sistema a utilizar. Evidentemente, eso también tiene que ver con la capacidad de los hospitales, ¿no? No todos los hospitales tenemos alto flujo libre de demanda, entonces también está la siguiente, la selección del paciente. Siempre es necesario estar monitorizando al paciente, sacar valores objetivos, índice de ROX, BAFI, y como lo marcan las reglas, ¿no? Media hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Si va una notable mejoría, es que el tratamiento va por buen camino. Si tiende a mantenerse o a ir hacia abajo, entonces es necesario saltar a lo que es la ventilación invasiva. Y anteriormente, el año pasado, esta es información del año pasado, se recomendaba la posición prona cuando el paciente presentara opacidades bilaterales, pero en algunos protocolos, en cuanto colocan alto flujo, pronan al paciente y están reportando también bastante éxito. La mortalidad le va mejor al COVID fenotipo L, y la mortalidad de COVID el año pasado, son datos del año pasado, registraban 88% en hospitales públicos, 13% en hospitales privados y 7% en domicilio. La diferencia tan abismal sí tiene que ver mucho en cuanto al volumen de población que atiende uno y otro,
pero lo que más afectó es que en los hospitales privados ya conocían alto flujo, lo empezaron a implementar, y en los públicos no. Uno, no había dispositivos, y dos, los médicos o el personal en general tenían desconocimiento total del alto flujo. En los hospitales privados ya habíamos tenido una interacción con el dispositivo alto flujo, y entonces era como más fácil, ¿no? En algunos se utilizaba más, en otros menos, pero ya lo teníamos como una alternativa, y entonces es como que también fue de las cosas que ayudó a que tuvieran menos mortalidad. También el alto flujo se recomienda, la evidencia está muy marcada en el destete de los pacientes. Sabemos que cuando un paciente se extuba, primero para extubar se debe cumplir con indicadores, ¿no? Debe de haber un protocolo bien estandarizado, bien estructurado para extubar a un paciente, donde se analicen evidentemente el índice de respiración superficial, la NIF, la presión de fusión en el primer segundo, un sinfín de datos, ¿no? Y adicional, siempre colocados alto flujo nos va a garantizar que el paciente tenga menor probabilidad de que se reintube, porque si se reintuba aumenta su mortalidad. ¿Okay? Cada reintubación del paciente es acercarlo más y más rápido a la muerte. Entonces, pues básicamente es el tema de alto flujo. No sé si tengan alguna duda. Ok, básicamente igual hacemos una recapitulación rápida.